Mañana estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Amén, aleluya. Estamos contentos de estar aquí. Gracias al Señor. Es una bendición de poder reunirnos en este lugar para adorar el nombre del Señor Jesús. También saludamos a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga poderosamente. Vamos a leer la palabra del Señor, gloria a Dios. Tenemos un tema muy bonito hoy. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Gloria a Dios. Diga a la persona que está a su lado, si está muy lejos, dígale que tu fe no falte. Dígaselo otra vez, que tu fe no falte. Amén. Gloria a Dios. También le damos la bienvenida, amigo que nos está visitando ahí. Dios le bendiga. Deme un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Santo es el nombre del Señor. Versículo 31, Evangelio según San Lucas, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante sus manos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición, que Él abra nuestro entendimiento para comprender su palabra y que nuestra fe salga viva de este lugar. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre poderoso, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque aún puede ser predicada, Señor, porque tu palabra es poder, Señor, porque tu palabra es victoria, Señor. Te ruego, oh Dios, despiertes nuestra fe, avive, Señor, esa fe que has depositado en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pueden tomar asiento, gloria al Señor. Aleluya. ¿Hay algo que no puede faltar en la vida del cristiano? Y ese algo es su fe. Diga conmigo: fe. Fe. Es una palabra muy corta, solo tiene 2 letras, pero es una palabra poderosísima. ¿Sí o no? Amén. Si usted no dice amén, amén significa así sea. Si usted se queda callado y no dice amén, usted no recibe esa palabra. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Por eso cuando se está predicando nosotros decimos amén, aleluya. Puede faltar cualquier cosa en la vida del cristiano, pero hay algo que no puede fallar y es la fe. En la noche de la última cena, el Señor Jesús le anunció a Pedro que le iba a negar, ¿cuántas veces? No una, hermanos, no 2 veces, sino 3 veces. Antes que ¿qué? Que el gallo cantara. El gallo era el que iba a dar la señal. Antes de que el gallo cantara, 3 veces le iba a negar. Cuando Pedro negara las 3 veces al Señor, entonces venía la señal. El gallo comenzaría a cantar. El Señor Jesucristo había lavado los pies a sus discípulos. Habían hablado acerca de quién sería el mayor. Y esta predicción está en los 4 evangelios. Pero el Evangelio según San Lucas
trae una frase que no figura en los otros evangelios. Y es que el Señor Jesucristo le dice: yo he orado para que tu fe no falte. Hace parte de los hechos finales del ministerio del Señor Jesucristo. Pero alguien puede decirme aquí, ¿qué es la fe? Creer, ver, creer sin ver, confiar. ¿Qué representa la fe para usted? ¿Qué es fe? La certeza de lo que esperamos, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué más? Convicción. Bueno, yo le voy a decir qué es la fe. La fe es la creencia y la confianza. Diga confianza. O asentamiento de una persona en relación con algo o con alguien. Y como tal se de aquello en lo cual se cree. Esta palabra fe viene del latín fides. Diga conmigo fides. Viene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. ¿Qué significa fe? Lealtad, fidelidad. Eso significa fe. Y cuentan la historia de una mujer anciana, la cual tenía una fe muy grande. Dice que esta hermana telefonió a un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Un brujo que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran a aquella mujer anciana. Ahora, cuando ellos llevaron los alimentos, tenían que llevar estas instrucciones. Cuando ella preguntara quién mandó estos alimentos, aquellos secretarios del brujo tenían que responder: fue el diablo. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le dijeron: señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? La mujer, en la simplicidad de la fe, ella dijo: no, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Eso es fe. Ese es el poder de la fe. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Que no falte nuestra fe. ¿Para qué sirve la fe? A ver, ¿para qué sirve la fe? Para confiar. ¿Para qué más sirve la fe? Para sanar. Para que sucedan cosas. Mira, algo tremendo ha dicho la hermana. Para que sucedan cosas, yo necesito la fe. ¿Para qué más me sirve la fe? Para que Dios pueda actuar. ¿Para qué más sirve la fe? ¿Para qué? No es. La fe también sirve para liberación. Es decir, como la sal sirve para sazonar la comida, y una comida sin sal no está tan buena, así sin fe nosotros no podemos acercarnos a Dios. Si alguien se quiere acercar a Dios, necesita fe. Sin fe es imposible acercarse a Dios, y tampoco sin fe es posible agradarlo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la fe? Para que en los momentos difíciles yo pueda ser leal a Dios. Voy a repetirlo otra vez. Para que en los momentos difíciles
yo pueda ser leal a Dios, para que en los momentos de oscuridad yo pueda ser fiel a Dios, para que en los momentos en que yo esté en desesperación, en los momentos en que yo esté flaqueando, en los momentos que yo esté en la cuerda floja, entonces allí yo necesito sacar mi fe. Yo necesito que la fe crezca, que la fe se levante y le pueda decir a la prueba: fe está aquí para vencer. La fe está aquí para enfrentarse a la adversidad. La fe está aquí para enfrentarse a la enfermedad. La fe está aquí para enfrentarse a estas situaciones difíciles. La fe es más grande que cualquier problema. Hay algo tremendo que se dijo aquí hace un momento, y es que la fe sirve para hacer que sucedan cosas grandes. ¿A cuánto le gustan las cosas grandes? Pues Dios es especialista en hacer cosas grandes. Aleluya. Y aquí en esta historia no está ni más ni nada menos que el apóstol Pedro. Y usted sabe que el apóstol Pedro estaba metido casi en todo. Cuando la gente comenzó a irse y a alejarse del Señor, el Señor preguntó: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y quién habló? ¿Quién respondió? El apóstol Pedro. ¿Y qué dijo? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí o no? Otro día el Señor preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién respondió? Pedro. ¿Y qué dijo él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Otro día venían por el Señor para capturarlo. ¿Y Pedro qué hizo? Sacó la espada, la desenfundó y le iba a cortar la cabeza a Malco. No le iba a cortar la oreja, gracias al Señor que solo le cortó la oreja, pero le iba a cortar la cabeza para defender al Señor en ese momento que venían por él. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Pedro, ¿qué le dijo el Señor? El que usa la espada, a espada morirá. Es decir, esta lucha no es con fuerza. Esta lucha no es algo humano. Esta lucha es espiritual. ¿Sí o no? Esta lucha es espiritual. Aleluya. Y el Señor fue y arregló lo que Pedro había dañado. Puso la oreja de Malco en su sitio y Malco recibió un milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor prueba a aquellos que va a usar de una manera poderosa. Por ahí cree uno. El Señor prueba a aquellos que va a usar de una manera poderosa. El Señor prueba a aquellos que le están buscando. El Señor prueba a aquellos que tiene preparados para utilizarles poderosamente. El Señor prueba a aquellos a quienes ha llamado con un propósito extraordinario para usarles por la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos le aplauden al Señor Jesucristo? Y el Señor está en sus últimos momentos, en sus últimas horas, y está con Pedro, y Él le dice: Simón, Simón. Note que no le dice Pedro. ¿Quién le puso el nombre de Pedro? El Señor, ¿cierto?
¿Por qué el Señor le cambió su nombre? Por el significado de lo que él iba a hacer para Dios. Él le dijo, tú te vas a llamar Pedro. ¿Y Pedro qué significa? Roca. Y una roca es utilizada para levantar un cimiento. Es algo fuerte. Pero note que él no le dice Pedro, Pedro, sino que le dice Simón, Simón, refiriéndose a su antiguo nombre, a su antigua vida, a su antigua naturaleza. Porque si queremos que Dios nos use, tenemos que dejar esa vieja naturaleza, ese hombre antiguo, ese hombre del pasado, porque Dios va a despertar a ese gigante de fe que hay en nosotros. Dios va a despertar a ese hombre y a esa mujer de fe que hay dentro de nosotros, que tal vez ha estado dormido por algunos años, que el diablo ha adormecido, pero que en esta mañana una palabra de fe va a despertar ese gigante que hay en ti. Aplauda al Señor Jesucristo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Cuántos conocen una zaranda? ¿Cuántos han trabajado alguna vez con la zaranda? En mi casa, cuando estábamos construyendo algunos años, teníamos ahí una zaranda y la usábamos porque la arena venía con mucha piedrilla y basura. Y entonces mi padre me hacía que antes de usar esa arena la pasáramos por la zaranda. Entonces echábamos la arena en la zaranda y entre los dos comenzábamos a agitarla para un lado y para el otro. Y ahí en la zaranda quedaba ¿qué? Todo lo que no servía. Ahí quedaba toda la suciedad, lo más grande, las piedras, la basura, y eso lo separábamos de la arena. Abajo quedaba la arena limpiecita. Aquí en este caso, el Señor le dice a Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cuántos conocen el trigo? Ok, el trigo tiene una paja o una pelusa que hay que zarandearla para poder que el trigo quede completamente limpio. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro, le está diciendo, el diablo te va a zarandear, el diablo te va a golpear, el diablo te va a hacer mover, el diablo te va a levantar y te va a dejar caer, ser herido. El diablo por unas horas va a tomar tu vida y la va a revolver. El diablo va a tomar tu vida y va a tratar de destruirla, va a zarandearla. Y eso, Simón, va a doler. Eso va a traer confusión a tu vida. Eso va a hacer que tu vida pierda estabilidad. Pero Simón no era cualquier hombre. Simón no había estado con cualquier hombre, no. Él por 3 años había escuchado las palabras de vida. Él por 3 años había escuchado palabras de poder. Oh, Simón iba a vivir momentos difíciles. Él iba a vivir momentos que su vida iba a estar en la cuerda floja, pero él, había algo dentro de él que se llama fe, algo que se llama fe, algo poderoso que no te va a dejar caer, algo poderoso que no te va a dejar caído, algo extraordinario que no te va a dejar en el suelo. La fe te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Oh, y el Señor le dice a Satanás, está bien, zarandéalo.
porque el Señor va a permitir que vengan pruebas a nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Por lo que el diablo usa para destruirnos, el Señor lo va a usar para bendecirnos. Lo que el diablo usa para golpearnos, el Señor lo usa para moldearnos. Lo que el diablo usa para confundirnos, el Señor lo usa para que nos aclaremos. Oh, hermano, Simón estaba en la zaranda y el diablo con sus demonios lo estaban zarandeando, levantándolos para uno y otro lado. Pero cuando el diablo zarandea a la iglesia, el Espíritu de Dios sopla, el viento del Espíritu Santo sopla sobre ti y comienza a limpiar lo que no sirve, comienza a separar lo de la vieja naturaleza. Y cuando tú subes y caes y te golpeas y sientes el dolor y sientes la aflicción, ahí el Señor te está limpiando, ahí el Señor te está santificando, ahí el Señor está haciendo una obra poderosa en tu vida. Oh, Pedro estaba destruido seguramente moralmente. Oh, el diablo le estaba acusando y diciéndole: Pedro, has negado a tu Señor. Pedro, negaste al Señor. Oh, una señora pasó por ahí y le dijo: oh, tú eres de los que andan con el Señor Jesús. Y él dijo: yo no le conozco. Oh, él estaba siendo acusado porque lo que había hecho era lamentable. Pero en medio del zarandeo, en medio de la confusión, brotó algo poderoso, algo que se hizo más fuerte, algo que se hizo más grande, algo que se hizo más potente y que el diablo no se esperaba. Y es que la fe de Pedro, el cual dijo que es más preciosa que el oro, comenzó a hacerse más grande. Aleluya. Oh, esto es tremendo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muchos de nosotros en medio de las pruebas desmayamos y en medio de las dificultades nos detenemos. Muchos de nosotros nos quedamos allí en la zaranda y el diablo sigue zarandeando y zarandeando. Aleluya. Tratando de destruir nuestra fe, tratando de que tu fe se apague, tratando de que tu fe no actúe, tratando de que tu fe se oculte. Pero en esta mañana vamos a levantarnos en fe. Dios va a levantar esta iglesia en fe. Dios va a hacer que esta iglesia se levante en fe. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, no es una buena noticia la que el Señor Jesús le da a Pedro. Le dice: el diablo te ha pedido para zarandearte, pero le da un consuelo. Mire lo que le dice el Señor: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Oye, cuando veamos a nuestro hermano que está desmayando, roguemos que su fe no falte. Cuando veamos que nuestro hermano no llega al culto, roguemos que su fe no falte. Cuando veamos a nuestro hermano que está desanimado, roguemos que su fe no falte. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor Jesucristo no le dijo: Pedro, voy a orar por ti para que el diablo no te toque. Aquí el Señor Jesucristo no le dijo: Pedro, voy a orar por ti para que no se te acabe el trabajo. Aquí el Señor no le dijo: Pedro, voy a orar por ti para que no te enfermes. El Señor no le dijo: Pedro, voy a orar por ti para que tu familia esté bien. No, Él le dijo: Pedro, voy a rogar por ti para que tu fe
no falte, porque hay algo que no puede faltar en nuestras vidas y es la fe. Porque si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a ese problema quítate y se quitará. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a la enfermedad quítate y se quitará. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dirás al problema vete, problema, y ese problema se va. Si tú tienes fe, lo vas a tener todo. Si tu fe es genuina, si tu fe es grande, tu vida va a ser grande. Pedro, voy a rogar por ti que tu fe no falte. Aleluya. Dígale que está a su lado, que tu fe no falte. ¿Cuántos hemos estado desanimados alguna vez? Todos alguna vez nos hemos desanimado. Que nuestra fe no falte. ¿Cuántos alguna vez queremos quedarnos en casa y no venir al culto? A todos nos ha pasado. Pero que tu fe no falte. ¿Cuántos alguna vez hemos querido desistir? Todos, yo creo. Pero que nuestra fe no falte. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Señor sabía que Pedro no le iba a faltar la fe. El Señor sabía que a Pedro no le iba a faltar la fe. Aleluya, Él sabía. ¿Sabe por qué? Porque después le dice, aleluya, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oh, el Señor sabe hasta dónde deja llegar a Satanás. El Señor sabe hasta dónde nos deja ser probados. El Señor sabe hasta dónde le permite a Satanás que llegue a nosotros. El Señor no va a permitir que nosotros le fallemos en la fe. Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, lo que el Señor le dijo a Simón, a Pedro, le dice: Simón, el diablo te va a zarandear, pero tú vas a salir de esa. Tú vas a salir de esa. Aleluya. Yo he rogado que tu fe no falte. Oh, el diablo te va a golpear fuerte. El diablo te va a embestir con potencia. Pero levántate en fe. Saca el escudo de la fe. Aleluya. Y defiéndete. Oh, resiste al diablo y el diablo va a huir. Oh, el diablo no te va a tocar eternamente y para siempre. Esto va a ser por un momento, pero después va a venir las cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida si tú resistes. Cuando el diablo te zarandee, cuando el diablo te golpee, después vas a ver cosas grandes en tu vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, yo creo y yo voy a ver cosas grandes en mi vida. Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. Pedro lloró amargamente, dice la Biblia. Una cosa es llorar, pero otra cosa es llorar con amargura. Yo creo que sus lágrimas mojaron su rostro, sus vestidos. Lloró amargamente porque le había fallado al Señor. Oh, hermano, y la gente se había dado cuenta que él le había fallado al Señor. Oh, aquella mujer que lo vio le dijo: uy, mira, andaba con el Señor y ahora le negó. Dice que no lo conoce. Oh, lo negó 3 veces, no una vez, 3 veces lo negó. Porque muchas veces vamos a fallar a Dios, pero no nos podemos quedar ahí en la zaranda. No nos podemos quedar ahí en la zaranda. Tenemos que salir de la zaranda. Tenemos que salir de la zaranda. Y si tenemos que llorar, lloramos. Y si tenemos que lamentarnos, nos lamentamos. Pero después nos vamos a levantar en fe, porque tenemos que volver a ser lo que éramos antes. Lo que Dios ha hecho de nosotros, lo que Dios ha dicho que seremos, las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Alabanzas al nombre del Señor. Y Pedro se secó sus lágrimas. Digo, está bien, le fallé, pero tengo que seguir adelante.
tengo que seguir adelante. Y tuvo que ir y volver y confirmar a los discípulos, a sus hermanos, de lo que estaba pasando. Y cuando fue, se encontró con ellos y él tuvo que pararse firme, porque él es roca, él es Pedro. Tuvo que pararse firme. Y una roca, como sirve para un cimiento y para levantar un cimiento firme, también si pones una roca en el agua se puede hundir. Pero él decidió levantarse en fe y vuelto confirmó a sus hermanos y les dijo: aquí estamos, nuestro Señor ha sido llevado preso, seguramente le van a condenar y va a morir, pero tenemos que seguir adelante. Yo le he fallado y reconozco que le fallé, como él dijo que le iba a fallar, pero aquí estoy en fe, porque esa es la actitud de alguien que deja que esa fe se despierte en su vida. Oh, que el diablo no aplaste tu fe, que el diablo no apague tu fe, sino que el poder de la palabra haga que tu fe, como un grano de mostaza, crezca como aquel árbol frondoso y pueda cobijar a muchos. ¿Usted cree que tal vez los discípulos no hablaron de Pedro? Tal vez ellos no le señalaron y dijeron: Pedro negó al Señor. Pero también dijeron: está firme ahora, está firme. Oh, hermano, si Pedro no se hubiera levantado en fe, si Pedro se hubiera dejado destruir por la zaranda en que le metió Satanás, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, sopló ahí en Jerusalén y comenzaron a hablar en lenguas y se llenaron del Espíritu Santo y se amotinó la gente allí. Vino multitudes de personas de todas las naciones bajo el cielo. ¿Sabe quién se levantó? ¿Sabe quién se levantó? Pedro se levantó. Oh, el que había estado en la zaranda, oh, ahora se levanta en medio de una multitud, lleno del Espíritu Santo. Oh, ya no era ese Pedro que estaba llorando amargamente. No, ahora era un Pedro lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y es que las pruebas nos tienen que llevar a ser más grandes. Las pruebas nos pulen, las pruebas nos levantan, las pruebas nos hacen revelar lo que realmente somos. Se levantó Pedro. Oh, yo creo que ahí de pronto estaba aquella mujer que dijo: ¿tú conoces al Señor? Y él le contestó: no, yo no le conozco. Pero ahora era un Pedro renovado por el Espíritu Santo. Era un Pedro que estaba lleno del poder de Dios. Aleluya. Y comenzó a decirles: nosotros no estamos borrachos o llenos de mosto, puesto que es la hora novena del día. Oh, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Y les dijo: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Aleluya. Él es el Salvador. Y este mismo Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oh, ese es Pedro, un hombre lleno de fe, que hizo que su fe se despertara. Oh, ¿qué hubiera pasado
donde él hubiera tomado el camino de Judas. Judas vendió al Señor, no pudo con lo que hizo y se quitó la vida. ¿Qué hubiera pasado? Pedro no se había podido levantar en el día de Pentecostés con poder a predicar el primer sermón y abrir las puertas de la salvación espiritual de Dios sobre Israel y sobre el mundo entero. Y no solo eso, un día iban camino hacia el templo por la puerta llamada La Hermosa, y había un hombre cojo de nacimiento. Y Pedro, ¿qué le dijo? Pedro y Juan, ¿qué le dijeron? No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Oh, él pasó de la zaranda a la gloria de Dios. Pasó del fracaso a la victoria. Pasó de la deslealtad a la lealtad, porque él se sostuvo en fe. Él se sostuvo en fe. Su fe no faltó. Oh, ¿qué iba a pensar él? En medio de esa amargura, cuando él lloraba por haber negado al Señor, ¿qué iba a pensar él? Que dice una canción: bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Oh, tú ahora seguramente estás pasando momentos difíciles en tu vida, pero lo que Dios tiene para ti es grande. Dios te quiere usar para cosas grandes y poderosas. Oh, pero que tu fe no falte esta mañana. Oh, que tu fe no falte esta mañana. Pónganse de pie, alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que quiera levantarse en fe. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si hay alguien que quiera ser un héroe de fe. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si aquí hay alguien que quiera decirle: Señor, yo me quiero levantar en fe. Aquí hay un altar en esta mañana. Si usted quiere venir con su familia, quiere tomar a su familia y decirle: Señor, levántanos en fe. Dios va a hacer cosas poderosas. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras adoramos al Señor, vamos a pasar para orar. Aleluya. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Rendido ante ti, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén, amén. Vamos a orar en esta mañana por la hermana Carla, por sus hijas. Vamos a orar, hermanos, unos por otros, que nuestra fe no falte. Amén. Si alguien más desea oración, alguien más necesita una oración especial en esta mañana, amén. Oremos por hermana Patricia, su familia, Frankie, la niña. Gloria al Señor. Levante sus manos, hermanos. Ellos están pidiendo una oración más especial todavía, porque están en las manos de Dios aquí en el altar. Que esa fe no falte, que esa fe que Dios ha sembrado en nosotros crezca, que esa fe haga que ocurran cosas, porque si crees verás la gloria de Dios. Así que levantemos nuestras manos, digámosle: Señor, esa palabra ha sido para mi vida, esa palabra, Señor, quiero aplicarla en mi corazón. Esa palabra que hemos recibido la tomamos, Señor, como que tú nos has hablado poderosamente en esta mañana. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, tiempos de desesperación, que a veces no sabemos ni qué hacer, Señor. La gente está llena de miedo. Oh, Dios mío, tiempos de angustia, que no sabemos ni qué hacer con nuestros hijos. Estamos viviendo el día a día, Señor, pero tu iglesia vive por la fe, tu iglesia se mueve por la fe, tus hijos nos movemos en fe y declaramos fe en esta mañana sobre la iglesia. Llena de fe nuestros corazones, de esperanza, de confianza. Sacamos ese escudo, Señor, sobre nosotros. Aplicamos, Señor, esa confianza en nuestras vidas. Oh, Señor, los que han menguado en la fe, fortalécela en esta mañana. Que no falte la fe, lo único que nos sostiene. La fe, lo único que nos hace esperar en lo que no vemos. Es la fe lo único que nos hace creer hasta este instante, Señor, que estás obrando, que estás trabajando, que nos ayudarás a perseverar, a salir triunfantes, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Tenemos por delante, Señor, estamos viviendo un año tremendo, Señor, pero hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido. Hemos sido zarandeados, la iglesia ha sido zarandeada de una forma tremenda, Señor, pero gracias, Señor, porque en esta mañana oramos para que nuestra fe no falte, que nuestra fe se aumente en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están en victoria?